¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión vamos a analizar a Kenai Meiri, el lateral derecho del Deportivo Saprissa, 18 años, 1,86 m, categoría 2006. Un presente muy bueno que vale la pena resaltar y también pensándolo en proyección al futuro. Tiene procesos en selecciones menores, tanto sub-17 como sub-20, e incluso ya fue convocado por el Piojo Herrera a la selección mayor en aquel amistoso fuera de fecha FIFA con un combinado local en enero ante Estados Unidos. Entonces está en el radar de la federación de forma constante. Hay que decir que en el Saprissa acumulan todas las competencias, 29 partidos jugados a hoy, que estoy haciendo este video, 28 de abril del 2025. Y hay que resaltar también la continuidad que ha tenido, ¿no? En la actual clausura 2025, donde jugó 17 de 20 partidos, una asistencia, un gol y un 74% de los minutos posibles, algo muy importante e interesante para un futbolista joven y sobre todo en un puesto como el lateral derecho. Como siempre hago en estos videos, primero voy a hablar de la metodología. En este caso, yo hice una solicitud al scout Iván Becker, que tiene una empresa Even Sports, que acá la tienen en pantalla, la cual me da un montón de métricas de datos. Además, esto lo crucé con otras bases y con otras cuestiones estadísticas, como para poder hacer un compendio robusto desde lo numérico y después también desde lo interpretativo del futbolista Kenai Meiri. Hay que decir que Iván, que es el que me ayudó mucho en esta situación de la construcción de estas métricas, es exfutbolista, actualmente es scout y trabaja de forma individual con muchos jugadores y también en el Club Atlético Rosario Central de la Primera División de Argentina, así que todo lo que vean de gráficas es producto de su labor y todo lo que es interpretación y puesta al servicio de poder cruzar la data con el futbolista Kenai Meiri va por mi cuenta, así que los invito a que puedan ver este análisis a profundidad y robusto de Kenai Meiri. La hoja de ruta, un poco para que sepan lo que va a venir en el video. Primero, análisis de datos del propio jugador, después la comparación de estos datos al calor de lo que son otros laterales en la Liga de Costa Rica, en la primera división de nuestro fútbol. Tercer eslabón analítico, la ubicación en la cancha. Y en cuarto lugar, las conclusiones. Avancemos como para ir conversando y poniéndole la lupa a este jugador, Kenai Meiri, lateral derecho de 18 años. Hay que decir también que esto lo hago por una cuestión de seguir viendo talento joven y con proyección, ¿no? Y que siempre es necesario, más allá de la percepción, la sensación que en el fútbol son vitales, de poder avanzar sobre el dato duro para poder tener también otra vía de interpretación y de abordaje al juego. Vamos con el análisis de los datos. En este caso, las estadísticas de la actual temporada. Hay que decir que tiene un 28% de centros exitosos, uno de cada tres centros los hace correctamente. Hay que señalar en esta dirección que el parámetro, además de su propia calidad y ejecución, hay que atravesarlo con que mucho tiene que ver el receptor, ¿no? Es una métrica que es individual, pero que va adosada a un compañero, a un atacante, que puede interpretar y capitalizar un buen envío. Puede haber un muy buen centro que si no encuentra vaso comunicante con un futbolista compañero, esa métrica desciende. Es decir, es una métrica individual, pero que tiene un componente de sinergia con otros futbolistas. Igual, repito, uno de cada tres centros es el dato, el 28% de centros exitosos. El 67% de duelos defensivos ganados, dos tercios de estos duelos son con victoria del lateral en fase defensiva. Suele clausurar bien su sector, máxime considerando que la mayoría de los equipos rivales juegan con extremos, utilizan sistemas donde hay constantemente uno contra uno y encontrar a Kenai Meiri triunfante en esa faceta es algo para destacar. 54% de duelos aéreos ganados. Para ser lateral, o sea, la posición habla de que es un número destacado. Se impone en la cancha de arriba con buena capacidad de salto, lo que le permite ser un activo a la hora de defender, pero también en pelota quieta en ofensiva. Suele agregarse en este estamento del juego con los centrales, con los delanteros. Habitualmente los laterales están más llamados a quedarse en la parte defensiva, en estar atentos a una posible contra del rival. Bueno, no, Kenai Meiri se agrega al área rival en táctica fija y ha hecho un gol de esa manera y parece ser que tiene buen perfil a la hora de ofender a los rivales, es decir, un juego aéreo prominente tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Y un 42% de duelos ofensivos ganados, justamente va de la mano con esto que conversábamos recién,
en la cancha aérea, pero también a ras de piso. Cuando se junta a jugar, crece con criterio. Podría mejorar este número, no obstante, cuando lo comparemos con los otros laterales del fútbol de Costa Rica, vamos a ver que está por encima de la media, así que se agrega con buen tino, tiene para mejorar, pero no es un número para nada despreciable. Ahora vayamos a la comparativa con otros futbolistas de nuestra liga. Hay que decir que Nay Meiri es el futbolista que está marcado en verde y lo que está marcado en azul es la liga, el compendio total de los laterales de nuestro fútbol de Costa Rica. Si observamos ya a nivel puntual, en pases generales, lo que son pases hacia adelante y tiros a marco está levemente por debajo de la media de los laterales de Costa Rica. Esto sería en la parte superior izquierda de la rueda comparativa. Todo lo que tiene que ver con acciones de ese tipo está un poco por debajo de la media. El manejo con la pelota entonces tiene que hacerlo con más precisión, sin lugar a dudas. Si seguimos avanzando en la comparativa ya de lo que es Kenai Meiri al interior del fútbol de Costa Rica, en lo que son duelos defensivos ganados, ese 67% que conversábamos con anterioridad y ese 6.09 duelos ganados por partido, lo ubican quinto en la primera división de Costa Rica. Es una posición excelente y muy cerca del top 3 si observan. La media de la liga es el 57%, es decir, Kenai Meiri está 10 puntos porcentuales por encima de la media de duelos defensivos ganados y con los 6.09 duelos ganados por partido se ubican en el quinto lugar a unas décimas de meterse en el top 3. Muy buen número. Seguimos avanzando en esta cuestión comparativa. En los duelos aéreos ganados, estamos hablando de que Meiri tiene un 54% de porcentaje de triunfos contra un 35% del promedio del fútbol de Costa Rica. Muy por encima, 19 puntos porcentuales es mucho. Y además gana 2.39 duelos aéreos por partido, lo que lo ubican en este número absoluto en el octavo lugar de la primera división. Siendo lateral, que esté tan arriba, habla muy bien de él. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestiones defensivas, tiene buenos señalamientos estadísticos, buenas métricas y lo hace en un lateral solvente, un lateral preciso, sólido. Y recién me confundía con lo de central porque tiene algunos momentos donde logra mantener su zona clausurada como un central en cuanto a la expertise defensiva. Ahora bien, vayamos a la ubicación en la cancha, porque también acá lo que podemos observar es el desarrollo del futbolista en la distribución porcentaje por cantidad de minutos. El 80% de los minutos disputados en su carrera lo hizo como lateral derecho. Ahora bien, fíjense cómo todo lo que es entre el borde del área grande propia y la media cancha, él es donde más participación tiene. Va muy de la mano con los números que vimos, ¿no? Hasta acá, donde destaca mucho en los rubros defensivos, incluso muy por encima de lo que habitualmente tiene el fútbol de Costa Rica, y tal vez en lo que es sumarse al ataque todavía le quedan algunos pendientes. Ahora, cuando se suma, habitualmente lo hace como por carril externo, fungiendo como un extremo, toca y pasa, crece al vacío o trata de crecer gambeteando, siempre pegado a la línea, es bastante lineal en su movimiento, aunque ha tenido en los últimos partidos un atisbo de atacar carril interno, su predominancia del juego, tanto defensivo como ofensivo, es bien por la banda. Así que ahí queda muy claro cómo la distribución de minutos porcentualmente se hace mucho por la recarga pegada a la línea, fundamentalmente en fase defensiva. Ahora bien, hay que decir que en esta dirección, si sumamos que entre bloque medio y bajo está el 93% de sus minutos en cancha, marca la pauta de que la prioridad es defender y asentarse en esa zona. Y hace clic con un criterio que es, si sos defensor, primero hay que defender. Después está como un valor agregado, que yo entiendo que en los últimos tiempos se ha perdido un poco eso, donde se le da más prioridad a cuestiones que deberían ser de índole secundaria, que es el atacar. Yo creo que Kenai Meiri está en su etapa germinal en primera división tratando de afianzarse en su sector, enclausurar el lateral y después empezar lenta, paulatina y constantemente la cuestión ofensiva.
Me parece que ahí también tiene, obviamente, un punto para evolucionar, pero no lo señalo como una crítica, sino como un proceso natural de un jugador que está buscando asentarse en la primera división. Y sobre todo también incluso vendrá más adelante que si él logra atacar con mucha continuidad, después será no solo manejar el registro externo, sino también el interno, pero eso es paso a paso. Y si hablamos estrictamente, y acabo de sacar la canchita para conversar un poco sobre la cuestión de la posición, quiero decir que Paulo César Wanchope, el técnico actual del Deportivo Saprissa, le dio mucha continuidad y la titularidad absoluta, ¿no? Y a esto hay que agregarle un contexto propicio donde el Saprissa trabaja mucho el 4-3-3, después tiene mutaciones del sistema, pero siempre la matriz ordenadora inicial es el 4-3-3, y esto le da claridad a un jugador como Meire, que es joven y que viene tratando de asentarse. Primero, claridad de sistema. Segundo, claridad de que es titular. Eso le genera confianza y creo que puede elevar su nivel a partir de esa idea táctica estable y a partir de que va a saber que va a tener minutos. Venía de ciclos anteriores que Meiri, donde tanto Vladimir como Giacone ponían a jugar 4-3-3, pero también 5-4-1, pero también 5-3-2. Por momentos tenía que ser un carrilero súper profundo con todo el terreno abierto. Por momentos era una línea de 5, pero con un extremo delante de él. En otros pasajes, esta línea de 4, donde a veces sí tenía que ser muy propositivo y a veces no, de acuerdo al plan de juego. Todo eso me parece que con Wanchope se hizo más simple, se hizo más sencillo y le da la posibilidad al futbolista de seguir creciendo y aprendiendo y mejorando. Además con rendimiento. Y en otro momento incluso había una danza de nombres en el lateral derecho porque era Taylor, porque era Valverde, porque era Meiri, y había como una rotación constante en ese puesto. Ahora esta sumatoria de minutos de forma habitual creo que también le dan una plataforma a Meiri para poder tener todas estas métricas destacadas que estamos conversando. Y también hay un indicador de parte de Wanchope que es primero marca y después si puedes agregarte en ataque, hacelo con tranquilidad, pero sobre todo con criterio, con capacidad asociativa y además que tenga un sentido, ¿no? No pasar por pasar. Muchas veces el lateral tiene como interiorizado eso de, bueno, la jugada empieza a evolucionar y yo tengo que pasar porque el manual lo indica. Y creo que con Meiri lo que se ha tratado de hacer de parte del Saprissa es, ok, si no la ves, no vayas. Priorizá estar ordenado y después cuando vos percibas que sí se puede avanzar con pelota, asociándose o vacío para que te lance, hacelo. Pero que eso tenga productividad y tenga realmente incidencia y finalización con centro, con remate, con un pase que sea vertical y que provoque algo en la progresión de la jugada. Me parece que ahí también hay un desafío de poder ser dosificado, no tanto de la cantidad, sino preciso en la calidad. Y hay un elemento que tal vez las métricas no te lo dan, pero que sí se ha notado, que es su capacidad de anticipo. Y ahí sí es cuando él tiene una posibilidad de crecer en ataque, porque el rival empieza a crecer en el juego, ¿no? Y empieza obviamente a adelantar líneas. Y cuando se la suelen dar a los extremos, que Naimiri tiene buen timing para detectar cuándo saltar a presionar y cuándo anticipar. A veces la presión es para sostener y que el rival no gire o que el rival no se pueda asociar con comodidad. Pero a veces ese pase en el trayecto de la pelota, por ejemplo, de lateral extremo, hay una posibilidad con buen timing y con buena velocidad de piernas de anticipo. Y eso lo hace muy bien Kenai Meiri. Y lo que viene después, obviamente, que al encontrar al rival abierto y estirado en fase ofensiva, es que Kenai Meiri puede él mismo montar esa transición defensa y ataque, porque tiene buen tranco, porque es ágil, porque es ducho con la pelota. Y ahí me parece que el mejor momento donde él tiene para poder ser una unidad funcional en ofensiva. Anticipo, toco y paso, o con el mismo acarreo de pelota y zancada larga, pasar como extremo, sacarse la atadura de la marca y realmente provocar algo diferente en ofensiva. Creo que ahí tiene un muy buen argumento propio para ser importante cuando su equipo quiere transicionar de defensa, bloque bajo o bloque medio replegado a atacar con cancha abierta y que Nay Meiri lo hace muy bien en ese sentido. Creo que ahí hay algunas cuestiones que son muy importantes y muy interesantes de detectar y ver cómo va esa curva evolutiva, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con el hoy, pero la idea de estas métricas es ver si a futuro las logra mejorar y las logra establecer con muchísimo más ahínco en los partidos, ¿no? Porque hay una cuestión natural de los futbolistas jóvenes que tienen picos, ¿no? Picos muy buenos, después bajan, después se encuentran una regularidad en la media, y yo creo que Kenai Meiri puede construir esa media, pero por encima de la media de la liga local, es decir, su propia media estable, continua,
pero sobre la media de los laterales derechos de nuestro país. Y esto todo al calor de una selección nacional que está carente de laterales derechos que han mutado, que han rotado, que después del ciclo Gamboa nadie se adueñó de forma habitual de ese puesto, y lo de Kenai Meiri, tal vez no hoy, pero sí para un mañana cercano, poder estar en esa discusión, en esa conversación. Y después otro tema que me parece que sí tiene que mejorar, y vuelvo a los números como para ir cerrando, para no cerrar con otra cosa que estadística, es que su efectividad de pases es el 71%, en eso puede mejorar, tiene que tener mucha más precisión, porque hoy perder una pelota en parte baja puede ser un error muy grueso, y creo que un 70% está en el límite de lo que es correcto, pero que puede llevarlo a un 80% como habitualmente hoy tienen los defensas, y me parece que es lo que se exige. Y después hay otro tema que también es interesante que él tiene que manejar, que es cerrar la línea. Muchas veces cuando la jugada del rival progresa por el sector izquierdo de la defensa del Saprissa, él queda como un poco estirado del central propio o se cierra demasiado, y a veces ajustar hasta dónde cerrar y hasta dónde abrir es fundamental para que los rivales no se le cuelen en ese intervalo y en ese espacio entre el central y él. Me parece que él tiene que manejar mejor el cierre de línea, una cuestión que también te da la experiencia, porque eso no se puede estar pensando en el partido. El lateral lo hace casi que por instinto, hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo a la vez de que cierra la línea, referencia a la marca rival y también mira pelota y maneja esos 3 o 4 elementos al mismo tiempo, casi que de manera innata. Eso lo dan los partidos, eso lo da la experiencia y la sabiduría del puesto, y me parece que con todas sus condiciones físicas, futbolísticas, él lo va a encontrar y va a ser mucho más robusto y mucho más completo su juego. Bueno, ese fue el análisis de Kenai Meiri. Acá les dejo una plaquita final, que es la de, obviamente, su compendio estadístico. Lo voy a agrandar para que lo miren. Observen, duelos defensivos ganados es top 5, duelos aéreos ganados es top 8, duelos aéreos ganados 54%, por encima de la media de la liga, de ese dato que yo les decía del 30 de la media del 50 ahí me mezclé. Perdón, duelos aéreos ganados 54%, por encima de la media de la liga del 35%, los duelos defensivos ganados 67%, por arriba del 57% de la liga, y los duelos ofensivos ganados del 42%, todos números muy buenos, muy interesantes, y acá le voy a agrandar un poquito para observarlo. Duelos ofensivos ganados por encima, 35%. Estamos hablando de que en 3 métricas son muy buenos números propios, y a su vez si lo contrastamos con lo que sucede en la primera división de Costa Rica, se muestra de forma destacada. Todo por crecer, todo por ganar y también todo por destacar. Hay que decirlo, porque cuando los jugadores están haciéndolo bien en la percepción, en el visionado de partidos, y después vamos a la estadística y va por esa misma línea, vale la pena tomarse un rato para reflexionar los cómo, los por qué de esa actualidad, y los cómo y los por qué de una muy buena proyección a futuro. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse, de compartirlo digitalmente, y también el boca en boca, ahí con los compas, con los amigos, con la familia, que es muy importante para que este contenido pueda seguir creciendo. Un abrazo futbolero para todos.